hacer. ¿Ok? Padre, en esta hora te damos muchas gracias por la bendición de poder estar congregados en tu nombre. Te pido, Padre, que tú nos des a cada uno de los que estamos escuchando espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús y de tu palabra. Que podamos tener el discernimiento para poder detectar este enemigo, Señor, que ha destruido y sigue destruyendo familias, iglesias, ministerios, vidas personales, Padre. Y que tengamos el valor no solamente para aceptarlo, sino para aprender a combatirlo, para poder erradicarlo y para poder prevenirlo, Señor, y no volver a ser víctimas de este enemigo. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, este enemigo existe desde el principio, es peligroso y destructivo. A medida que vayamos leyendo, como que uno tiene idea de lo que es, pero no lo dice explícitamente. Ese es el peligro que hay, que no es fácil de definirlo. Pues dice Isaías 14, del 12 al 14, antes de que existieran los cielos y la tierra, esto sucedió en el cielo. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas subiré, y seré semejante al Altísimo. No nos dice qué es, pero allí está presente, y ahí están las consecuencias de eso. En Génesis 4:8 vemos una consecuencia de lo peligroso y destructivo que es este enemigo. Dice que dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjense hasta qué grado llega este enemigo a destruir entre un hermano y otro en la familia. En Génesis 27 del 41 al 42 también lo vemos aquí afectando, destruyendo. Dice que aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Fíjense hasta qué grado es destructivo que provoca el asesinato. Hasta ese grado llega. También podemos verlo en Génesis 37 del 3 al 5, que dice que amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Conocemos la historia. Lo querían matar y uno de los hermanos intervino para que no lo mataran, y providencialmente pasaba una caravana con traficantes de esclavos y lo vendieron, pero la idea de ellos era matarlo. Todo porque la raíz es este enemigo invisible y difícil de detectar. Es difícil de detectar porque se disfraza y se mimetiza, o sea, pareciera, fíjense, se disfraza de amor, de dignidad, de protección, de competitividad, de superación, de pasión, de santidad incluso. Muchos que han sido afectados por este enemigo invisible creen que no están mal porque lo confunden con amor, con dignidad, con protección, con competitividad, con superación, con pasión y hasta con santidad. Sus síntomas son reales, pero siempre se autojustifican. Los síntomas de este enemigo invisible son enojo e ira, desconfianza,
inseguridad, miedo, malestar, irritabilidad, control, codependencia y ansiedad. Y se cree que es por una causa justificada, pues dice, no, pues es que estoy haciendo esto por santidad. Saulo perseguía hasta la muerte a los cristianos pensando que estaba sirviendo a Dios, pero realmente estaba haciendo mucho daño por este enemigo que es la raíz de todo lo que pues produce y es altamente destructivo. Muchas iglesias, muchos ministerios, muchos matrimonios, muchas familias han sido destruidas por este enemigo invisible. Y fue la causa principal por la que entregaron a muerte a Jesús. En el Nuevo Testamento se nos empiezan a revelar cosas que habían estado escondidas y ocultas. Y aquí sí dice cómo se llama ese enemigo invisible. Mateo 27, 17 al 18 dice, reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Ahora, nuestras Biblias en la Reina Valera dicen la palabra envidia, o sea, la razón por la que mataron a Jesús fue la envidia, pero si vamos a la raíz de esta palabra, la palabra envidia en griego es el vocablo sonos, que literalmente significa celos. La traducción de la Nueva Biblia Viva lo dice así, sabía muy bien que los dirigentes judíos habían arrestado a Jesús porque estaban celosos de la popularidad que había alcanzado en el pueblo. Y aquí nos está revelando el Espíritu Santo. Ese enemigo, Satanás, tuvo celos de Dios. Caín tuvo celos de su hermano. Esaú tuvo celos de su hermano. Los 10 hermanos tuvieron celos de José. Y cuando se escucha la palabra celos, a veces tiene una connotación espiritual, pero casi siempre se asocia con los novios, ¿verdad? El novio tiene celos de la novia, ¿no? O la novia tiene celos del novio y se limita nada más allí, sí, destruye matrimonios, noviazgos, relaciones, pero los celos van mucho más allá de una relación entre un hombre con una mujer, aun cuando la relación del hombre y la mujer están incluidos allí. Fíjense lo que significan celos. Los celos son una respuesta a una ruptura del equilibrio emocional que surge cuando una persona percibe la amenaza o siente la posibilidad de pérdida hacia algo que considera propio. Satanás consideró, yo debería estar en ese trono, entonces yo no voy a dejar que me lo ganen. Caín también sentía que él debería ser el que agradaba a Dios y como Abel lo agradó y él no, entonces él no quería perder eso. Esaú sentía la primogenitura me pertenece a mí, lo voy a matar para obtenerla. Los hijos de Jacob querían que el amor del padre estuviera enfocado en ellos y no en el hijo menor que era, pues José. Dijeron, pues muerto el perro, se acabó la rabia, nos deshacemos de él y nuestro hermano nos va a volver a querer. Digo, nuestro padre nos va a volver a querer. Comúnmente se denomina celos a la inseguridad creada por la sola probabilidad, sospecha o inquietud de que la persona amada preste atención en favor de otra, generando incomodidad. Es tomada como una forma de posesión sobre otra persona o cosa, aunque la duda constante sobre si se posee o no a la otra persona o cosa sea la que desate la incomodidad. Algo es tuyo, pero cuando tienes miedo de que lo pierdas, entonces es cuando se manifiestan los celos. Y ahorita vamos a ver que hay una línea muy delgada
entre celo, que no es lo mismo que celos, y celos. Y hay quienes confunden el celo con los celos. No, yo a mis niños, yo no los dejo salir solos al parque porque los quiero cuidar. Y eso es bastante bueno. Pero hay que aprender a discernir cuál es esa línea delgada entre el celo, que ahorita lo vamos a ver, y los celos. Los celos también son el sentimiento de envidia hacia el éxito, posición o posesión de otra persona. Aquí está la diferencia entre celos y celo. No se debe confundir celos con celo, porque dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. Y Él es el dueño de todo. Él no tiene miedo a perder nada. Él lo tiene todo. Dios no es inseguro. Los celos son un síntoma de inseguridad. El celo es pasión, devoción, entrega. Los celos son inseguridad, miedo y envidia. Dios no es inseguro, Dios no tiene miedo, Dios, ¿qué le puede envidiar a nadie si Él es el dueño de todo? Pero Dios es un Dios celoso y la palabra allí no es la palabra de celos, sino es la palabra de pasión, devoción. Una madre apasionada por sus hijos los va a cuidar, los va a proteger, no va a querer que nadie los malmire porque se enfurece. Y los síntomas son parecidos. Jesús entró al templo y ejercitó violencia porque echó fuera a todos y tiró las mesas de los cambistas y se puso en medio con un látigo y no dejaba pasar a nadie. Y hizo eso porque estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Pero eso es muy diferente a los celos. Dios es celoso, pues, refiriéndose a celo, más no a celos. Eso está en Éxodo 34:14. Jesús limpió el templo por causa de su celo por la casa de su padre. Juan 2:17. Aunque se parecen, no son lo mismo. Aunque hay una línea muy delgada entre celos y celos. Sí, el celo te puede llevar a tener celos, pero entonces es cuando debemos aprender a discernirlos y aprender entonces a combatirlos. Hoy una gripa puede ser COVID. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hoy, como ya se sabe, se hacen otras pruebas para ver si es una simple gripa o si es COVID. Entonces, igual la palabra de Dios nos da muestras de cómo podemos distinguir si lo que sentimos son celos o es celo. Entonces, veamos antes que nada las características de los celos, porque el celo siempre va a traer como resultado paz, siempre va a traer como resultado amor, siempre va a traer como resultado gozo. Pero si lo que tú piensas que es celo trae disgusto, incomodidad, irritabilidad, pleitos, sospechas, entonces el fruto te está mostrando que lo que tú sientes no es un celo, lo que tú sientes, lo que tú tienes son celos. Y vamos a ver algunas, bueno, las características de la Biblia que nos marca acerca de los celos. Dice Santiago 3 del 15 al 16, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Lo primero que tenemos que entender acerca de los celos es que son terrenales, no son de Dios, son producto del pecado y nada tienen que ver con Dios ni con lo espiritual. Los celos no pueden venir ni de Dios ni del cielo. Hace muchos años un preso me dijo que Dios le había dicho en susurro: tu esposa te engaña. Y entonces, no, hombre, le armó un infierno a la pobre pues esposa. Yo hablé con ella estaba destrozada porque él aseguraba que Dios le había dicho. Y yo le dije: ¿sabes qué? Es imposible que Dios te lo haya dicho, porque Dios es compasivo, misericordioso. Dios no es traicionero. ¿Tú crees que Dios va a traicionar a alguien que ama para decirle? No, antes reprende al que está haciendo el mal para que no sea avergonzado.
Además, los celos son terrenales. Le dije, lo que tú tienes son celos. Segunda característica de los celos es que son animales. Dice aquí, animal. Son una pasión que degrada la imagen de Dios a la cual fuimos creados en el principio. Los animales se manejan por instintos, no por la razón. Y esos instintos no los pueden controlar, sino que se convierten en pasiones que los controlan a ellos. Ellos van al baño cuando les dan ganas y se aparean donde caiga. ¿Por qué? Porque sus instintos los dominan. De igual manera, los celos, escuchen, pueden llegar a dominar a una persona y reducirla a un nivel inferior, a un nivel animal, por debajo de su raciocinio y hacer que se comporte como un animal irracional. La persona celosa se comporta de esa manera cuando se deja dominar por los celos, como un animal irracionalmente. Por ejemplo, el hambre es un instinto humano que nosotros tenemos, ¿verdad? O sea, nos da hambre y pues, ¿qué hacemos cuando nos da hambre? Pues buscamos prepararnos algo, vamos a un lugar, esperamos a que se nos sirva y pues usamos cubiertos y nos tomamos el tiempo, ¿no? Preparamos las cosas. ¿Conoces tú a alguien que pues cuando le da hambre va y agarra cualquier cosa y empieza a comérsela así? Cuando hay alguien que come así, ¿qué es lo que uno le dice? No comas como animal, o sea, solo los animales hacen eso. ¿Por qué? Porque somos humanos y ejercemos el dominio propio. Por mucha hambre que tengas, le das un piquetito, pero digo, te controlas igual para hacer nuestras necesidades fisiológicas, pues no las hacemos donde caiga, ¿verdad? Es más, nos vamos y mientras más privado y que no se oiga, es mejor, porque Dios ha puesto ese pudor en nosotros. Los animales no son así. Cuando alguien manifiesta los celos, se está comportando, es como si estuviera haciendo sus necesidades fisiológicas en público. A este hombre que dijo que Dios le había dicho que su esposa le era infiel, gracias a Dios reconoció que no había sido Dios, que había sido el diablo que los quería destruir. Y empezamos un proceso para que él pudiera combatir esos celos y ser restaurado en su relación, porque la esposa ya no quería saber ya nada de él. Entonces aceptó darle otra oportunidad, pero él todavía me decía, oye, pero ¿qué hago? Es que me atormenta y tengo muchos pensamientos y cuando le llamo y no me contesta, me imagino 20,000 cosas y cuando por fin me contesta, la riego y le digo, ¿con quién estabas? ¿Y por qué no me contestabas? Y se arma un lío y una semana ya no me contesta más. Yo le dije, la vas a perder. Los celos destruyen. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le dije, compórtate como un ser humano, como un hijo de Dios. Cuando te dan ganas de ir al baño, tú no te haces donde caiga. ¿Qué es lo que haces? Buscas un lugar privado y allí haces tus necesidades fisiológicas. Y ojalá y sea de esos. A mí me encanta cuando voy a una casa y me dan ganas de ir al baño. Me encanta cuando ese baño tiene así, hay uno que pues prende la luz y otro que prende como un extractor de aire, pero suena y digo, ay, qué padre, porque aquí no tengo que estarme cuidando de si hago ruidos o no, porque es vergonzoso. Entonces le dije, cada vez que te asalten todos esos pensamientos de que tu esposa está haciendo esto o el otro o aquí o allá, busca un lugar a solas y díselos a Dios y derrámate delante de Dios y dile todo, sácalo todo. Ya que lo hayas sacado todo y te hayas desahogado, vas a recibir la paz de Dios y ya no vas a exponerte tú como un animal. Porque quien manifiesta sus celos, ¿y dónde estabas? ¿Y por qué no estabas? Y el que está vigilando y vigilando y vigilando, simplemente se está comportando como un animal. Pero va mucho más allá esto, porque son diabólicos. Los celos
provienen de la naturaleza misma de Satanás desde antes de la creación. Él fue el primero que se rebeló contra Dios. Él es el autor y el consumador de los celos, que son lo opuesto a la fe. ¿Qué significa? Confianza y convicción, porque los celos implican desconfianza y duda. Satanás tuvo celos de Dios, por eso es que se rebeló y por eso es que se comporta como un animal irracional a pesar de que es un querubín. Y vean, dice número 5, 14 al 15, si viniere sobre él espíritu de celos. Hay espíritus, hay demonios específicos que atormentan a las familias, a los ministerios, a las iglesias, a los hermanos. Tú deberías ser el pastor, tú deberías estar al frente, ese no sabe nada, o yo debería ser el favorito de mi papá o de mi mamá, o yo debería ser el jefe, y así los atormentan. ¿Por qué? Porque vienen del infierno. Primer libro de Samuel 18, del 10 al 11, dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Y hay quien dice, oye, pero ¿cómo que un espíritu malo? Mira, los demonios no pueden tocarnos a menos que Dios se los permita. ¿Te acuerdas de Job? Tuvo que pedirle permiso. El diablo también le pidió a Dios permiso para zarandear a los discípulos. Si Dios le da permiso, es porque le hemos estado dando lugar. Estamos nosotros desobedeciendo a Dios. Y cuando alguien desobedece a Dios, entonces Dios permite que eso pase. Por eso es que es esta frase de parte de Dios, no que Dios lo haya mandado, sino que los demonios están acosando. Mira, ya abrió la puerta, tengo derecho a entrar, y Dios, que es justo, dice, va, ahí estás. Dice que él desvariaba en medio de la casa. Dice que David tocaba con su mano como los otros días. Y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió. Fíjate de qué manera tan irracional, queriendo matar a David por los celos, un espíritu de celos. Siguiente característica de los celos es que son perturbadores. Dice Hechos 13 del 44 al 45. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Fíjense, de acuerdo con el diccionario, perturbación significa trastorno, turbación, alteración, desconcierto, aturdimiento, ofuscación, desorden, agitación, alboroto, exaltación, inquietud, angustia, desesperación, disgusto, enfado, irritación, furia, salirse de sus casillas, aterrorizar, estremecer y enfurecerse. Todo eso producen los celos. Qué impresionante, ¿verdad? Porque vienen del diablo, dice Hechos 17:5. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Dice, teniendo celos. Las personas celosas perturban sus vidas, perturban las vidas de sus familias, de sus iglesias, de sus ministerios, de sus trabajos, de sus gobiernos. Es increíble cuántas guerras violentas se han desatado por causa de los celos. Dice Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Son perversos. Perversión implica corrupción, depravación, inmoralidad, libertinaje, desenfreno. No, yo no soy adúltero. No, yo no soy fornicario. No, yo soy santo. Yo me guardo delante de Dios. Yo no soy borracho ni soy drogadicto. Pues bueno, el simple hecho de darle lugar a los celos te hace una persona perversa, depravada, inmoral, libertina, desenfrenada, impura.
licenciosa, descarada, con excesos, disipadora, lacra, así dice el diccionario, falso, malo, masoquista, descarriado, seductor, malhechor. Qué terribles son las consecuencias de darle lugar al diablo. La persona celosa abre una puerta para que el diablo introduzca en su vida toda clase de perversiones. Muchos justifican su drogadicción, alcoholismo, vicios y violencia por causa de los celos. Incluso justifican sus adulterios. Sexta característica de los celos: son una obra de la carne. Dice Gálatas 5, 19 y 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza con una lista y llega a celos. Los celos son una obra de la carne, no son una obra del Espíritu Santo. Si bien los celos se originaron en Satanás y nos pueden llegar a poseer por medio de un espíritu malo cuando no tenemos a Cristo, al nacer de nuevo, nosotros fuimos liberados totalmente. Sin embargo, en nuestra carne siguen residiendo los celos y sí podemos ser oprimidos por un espíritu de celos que enciende los celos que hay en nuestra naturaleza carnal, porque Pablo lo dijo claritito en Romanos capítulo 7, ya no soy yo quien hago aquello, sino es el pecado que mora en mí. En nuestra carne mora el pecado, y ese pecado es lo que surge cuando le damos nosotros lugar, o no sabemos qué hacer y nos dejamos llevar. Séptima característica de los celos es que son señal de inmadurez espiritual. Primera de Corintios 3 del 1 al 3 nos lo dice claramente: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, y pues menciona otras cosas, pero aquí está hablando de que son niños. Los celos son una señal de carnalidad, de niñez espiritual, de falta de madurez. Es importante ser honestos con nosotros mismos y reconocer que si persisten los celos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, a pesar de que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, la razón es porque aún somos inmaduros y necesitamos crecer espiritualmente. Y hasta aquí el cuadro es terrorífico, pero de todo esto, cuando le enseñé a este hombre que debía combatir los celos en su vida, le sirvió mucho, porque cada vez que él empezaba a maquinar acá en su mente, sabía que no era él, sabía que era Satanás, simplemente activando, incentivando, encendiendo los celos que moraban en su carne. Y entonces lo asoció así, dijo: cada vez que tengo ganas de ir al baño, pues voy al baño, me escondo y hago en oculto, ¿verdad? Bueno, pues ahorita que estoy sintiendo esto, buscaba un lugar a solas, se arrodillaba y le entregaba a Dios esos celos. Y de esa forma, y bueno, los consejos que vamos a ver a continuación de cómo combatirlos, cómo erradicarlos y cómo prevenirlos. Ya estamos viendo cómo detectarlos, pues. Entonces, hay esperanza en Cristo. Si no estuviera Cristo, la verdad, estamos destinados a una vida de infierno por el resto de nuestras vidas. Pero primera de Juan 3, del 8 al 9, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. Sí, los celos a veces invaden nuestra vida, a veces nos comportamos de manera irracional y
ofendemos a Dios y estamos a veces atados en un círculo vicioso de manifestar celos, pedir perdón, sentirnos culpables y otra vez, y no podemos salir de ahí. Hoy vamos a ver cómo podemos acabar definitivamente con eso en todas las áreas de nuestra vida, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, porque los celos son una obra del diablo. ¿Cómo combatir los celos? Pues lo primero que tenemos que hacer es confesarlos y arrepentirnos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Confesar significa, reconozco, sí, tengo celos. No, 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 es que tú no sabes, tú no conoces. A ver, lo que les digo yo es, ok, cada vez que tú reaccionas de ese modo, ¿hay paz? ¿Hay amor? ¿Hay gozo? ¿O hay enojo, ira, malestar? No, es que ella no entiende, ella es así, o él no entiende, o él es así, o en mi trabajo mi jefe es un desgraciado, ¿no? Como ese cuento de un empleado que pues viene con su jefe y le dice, ¿le puedo pedir un favor? Deme un minuto de su tiempo. Le dice, sí, pero vámonos hasta allá, hasta el fondo, ¿no? Ya se lo lleva hasta el fondo de la oficina. Y le dice, a ver, dime. Le dijo, pues es que pues quisiera que me diera el día libre mañana porque se alivia mi mujer, está en el hospital y quisiera estar con ella cuando nazca mi hijo. Y le dice, sí, claro, por supuesto. No hay ni, no hay ningún, no hay ningún problema. Dice, oye, pero ¿por qué me trajiste hasta acá? Pues es que todos aquí en la oficina dicen que usted es bueno muy en el fondo, dice, por eso me lo traje hasta acá. Y de verdad que si lo que tú haces, si las acciones que tú haces causan división en la familia, en el trabajo, con los amigos, con la esposa, con el esposo, si hay disgusto de alguien, entonces tienes que reconocer, pues yo no pensaba que esto estuviera mal, porque a veces pensamos que estamos sirviendo a Dios y la verdad es simple y sencillamente celos. A veces ese celo ministerial hace que un líder ataque a otro y hasta que hable mal de él o que lo persiga. Los celos son destructivos. Repito otra vez, si esas acciones que tú has hecho no traen amor, gozo y paz, son celos. Aunque te cueste, tienes que reconocerlos. Y ya que los reconociste, confiésalos. Dile a Dios, te pido perdón, te confieso mi pecado de celos, porque cada vez que hago esto, cada vez que manifiesto esto, tengo problemas con mi esposa, con mis hijos, con mis jefes, con mis compañeros, con mis hermanos. Dice en Proverbios capítulo 6 que 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, los pies presurosos a derramar sangre, y dentro de esas 6 dice el que siembra discordia entre los hermanos. Y ese sembrar discordia siempre es por causa de los celos. Entonces, arrepiéntete, pues bueno, cada vez que yo sienta celos, pues voy a hacer lo que Dios dice. Me voy a comportar como un ser humano, como un hijo de Dios, y no voy a mostrarle a nadie lo molesto, lo molesta que estoy, lo aturdido, lo enojado, lo airado, lo indignado que estoy, sino voy a ir a solas al cuarto secreto con Dios y allí se los voy a entregar a Él.
Entonces, de esa forma es como se combaten. ¿Cómo se combate el COVID? Pues ya que te dio, pues tienes que tomar un montón de cosas y pues guardarte, aislarte algunos días, hacerte pruebas y todo. Ahora, ¿cómo erradicarlos? O sea, ¿cómo ya eliminarlos completamente de nuestra vida? ¿Cómo ya limpiarnos completamente? Pues bueno, con las vacunas y con los tratamientos, erradicas del sistema el COVID, ya te haces la prueba y ya no tienes nada, pero quedan secuelas que hay que seguir tratando y hay que seguir con un tratamiento y con otro para eliminar esas secuelas. En el caso de los celos, hay que echarlos fuera en el nombre de Jesús. Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Cuando yo entiendo que los celos tienen un origen satánico, son diabólicos y que hay espíritus específicos de celos, yo les puedo ordenar en el nombre de Jesús, vete de mi vida. Dice Lucas 10:19, aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Tenemos que ejercitar el poder que tenemos en el nombre de Cristo y no se trata de andar pues con gritos, porque hay quienes creen que si gritan mucho los demonios les van a hacer caso, ¿no? Tú y yo somos embajadores en nombre de Cristo. Si tú fueras embajador, embajadora, y de pronto pues vas caminando por los pasillos de la embajada y ves a alguien y sabes que no es ninguno de tus empleados, que es un intruso, pues tú no vas a ir corriendo atrás de él y te vas a agarrar del chongo, ¿no? No, tú eres el jefe, tú eres el embajador, la embajadora, que es lo único que haces. Tomas el radio y dices, seguridad, hay un intruso, sáquenlo de aquí. Y no creo que ningún embajador diga, seguridad, hay un intruso, sáquenlo, ¿no? Porque hay quienes creen que si gritan mucho así, los demonios van a hacer caso. No, los demonios al único que le hacen caso es al nombre de Jesús y a la autoridad que nosotros tenemos. Por eso es que cuando los apóstoles fueron a predicar, se sorprendieron. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre y no es por los gritos, pero sí tenemos que hacerlo. Los espantos sí existen. A mí me ha dicho, es que aquí se oyen cadenas y se oyen ruidos y se oyen, hay fantasmas, sí existen, pero realmente son demonios. Cuando me dicen, hermano, vengo a orar por mi casa, le dije, ¿y por qué tengo que ir yo? ¿Por qué no lo haces tú? No, es que ya vino un pastor y ungió las puertas y las ventanas y ungió todo y todavía se siguen oyendo esos ruidos horribles porque sí, son reales. Y si no, hay, hay un programa de radio que un día venía yo en la noche, quién sabe de dónde, y le estaba pues cambiando y de pronto allí pues salió la hora macabra, la hora peluda, no sé, pero era de la mano peluda, ¿no? Y eran puros testimonios de gente que hablaba y decía, no, aquí se aparece un niño, no, que esto, son, a mí cuando alguien me dicen, es que se me subió el muerto, es que en la casa esto pasa y se ven sombras, les digo, eso es cierto, claro que eso es cierto. Pero no necesitas que ningún pastor vaya a tu casa ni que se unja con aceite las puertas. ¿De dónde se sacaron eso? Lo único que tienes que hacer, y se los he dicho a veces por teléfono, lo único que tienes que hacer es ordenar. Cualquier demonio que esté perturbando mi casa en el nombre de Jesús, le ordeno que se vaya. Hazlo, a ver, dilo, y ahí les hago que lo digan. Y pues dilo específicamente, esas sombras o esos ruidos o esas pues cadenas o esas pues pesadillas recurrentes, esos fantasmas, porque hay a quienes se le aparece la mamá o la abuela o el tío. Específicamente en el nombre de Jesús, salte de mi casa. Ya, háblame dentro de una semana para que veas que ya no hay nada.
A los 3 días me hablan, ¿qué es mágico? Pues claro que lo es, porque es el poder de Dios. Ojo, si eso regresa es porque estás abriendo las puertas. Hubo uno que me dijo, hermano, pero es que sí, 3 días estuvo bien y ahora está peor. Le dije, claro, tienes que revisar en tu casa si no tienes, y le hice una lista, si no tienes amuletos, si no tienes vírgenes y santos y escapularios. Y empezó a decir, ay, hermano, todo eso lo tenemos ahí en el cuarto de la abuelita que ya se murió, pero pues no queremos tocar nada. Dije, quemen eso, porque eso es el asidero de los demonios. Por más que los eches fuera, si tú le sigues dando lugar, van a regresar, ¿no? Ya te dio COVID y dice, ¿qué importa? Y alguien estornuda, ¿qué importa? Pues te va a volver a dar porque tú estás permitiendo que te dé. Entonces aquí es echarlos fuera y obviamente, como vamos a ver en cómo prevenirlos, pues es mantener la casa limpia. También, segunda acción que hay que hacer. Entonces, uno, los echas fuera en el nombre de Cristo. La segunda acción es despojarnos de ellos en el nombre de Cristo. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí es donde entra nuestra decisión. Tenemos que despojarnos del viejo hombre y eso es todos los días, todos los días. Cuando ores, dile a Dios, Señor, te entrego mis ojos, te entrego mis oídos, mi boca, mi corazón, me entrego totalmente a ti en sacrificio vivo para que el viejo hombre quede nulificado el día de hoy, porque andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Entonces, cada vez que los deseos vienen de los ojos, de los oídos, de la boca, oyes un chisme, ya quieres mandarlo por el WhatsApp, pero ya le entregaste tus oídos a Dios, ya te despojaste del viejo hombre, entonces funciona, de verdad funciona. Otra acción es renueva tu mente y vístete del nuevo hombre. Efesios 4:23-24 dice, y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Colosenses 3:12-14 dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Esto lo vamos a ver al último, pero renovamos nuestra mente, ¿cómo? Pues leyendo la palabra de Cristo, cerrando nuestros oídos a cosas que no nos edifican o que nos perturban o que nos acongojan o simplemente como que decimos eso no está bien y lo dejas de ver o lo dejas de leer y enfocas más tu mente en las cosas de Dios. Ahora, terminamos. ¿Cómo prevenir los celos? Y en este punto es el más importante de todos, porque puede ser que alguien que esté oyendo diga, no, pues gracias a Dios, pues yo estoy libre de eso, ¿no? Ok, mantente libre. Posiblemente has estado aplicando estos 9 principios dados por Dios y debes continuar aplicándolos. Y si tú estás ahorita mismo envuelto en eso, confundido, confundida, pues confiésalo, admítelo, arrepiéntete, échalos fuera en el nombre de Cristo, entrega tu corazón, tu alma, entrega todo a Dios. De verdad, sí funciona. Parece muy sencillo, pero sí funciona. Dice Santiago 3:16, aquí hay 9 principios dados por Dios, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen
la paz. Aquí están los 9 principios dados por Dios. El primero de ellos es pureza, pureza, manteniendo la pureza, sobre todo en el área sexual y emocional en nuestras vidas. Eso va a cerrar la puerta a los celos para que no vuelvan a entrar. Generalmente, quien no practica la pureza da lugar a la desconfianza. Como dice el dicho, el león piensa que todos son de su condición. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces tú sé estricto contigo mismo y mantente en pureza, sobre todo en el área sexual y emocional. No dejes que se ensucien tus oídos y tus ojos. Segundo, es pacificación. Dice aquí, después pacífica. Pacificación es el acto de establecer la paz entre dos bandos en conflicto. Tenemos que, si hemos afectado a alguien, a un compañero de trabajo, a un amigo, a un familiar, a la esposa, al esposo, a un hijo, pues hablar con esa otra parte, pedirle perdón, decirle que ya no lo vas a hacer otra vez, pedirle que ore por ti porque estás luchando contra eso. Te vas a sorprender de qué tanto gozo, amor, de qué tanta paz va a producir eso, porque esto sí es de Dios. Tercer principio es la amabilidad, porque dice que es amable. Amabilidad es ser amable, cortés, delicado, ir sembrando en el ambiente en el cual tú has hecho daño por causa de los celos, sea el ambiente pues laboral o familiar o conyugal o social, en el ámbito que sea, ir haciendo acciones concretas de amabilidad. Esto significa lo que pues Jesús dijo, ámense unos a otros como yo los he amado. Entonces piensa, bueno, ¿cómo quisiera yo que me trataran a mí ahora, no? Entonces practicar la amabilidad. Cuarto principio es benignidad. Dice aquí que es benigna. ¿Qué es benignidad? Es hacer el bien sin esperar nada a cambio, en especial a quien no se lo merece. Puede ser que sí, te dio motivos alguien para que desconfiaras, para que no creyeras, para que tengas pues dudas. Ok, puede ser que parezca que está otra vez recayendo en algo. Sé benigno, no condiciones tu amor. Hay quienes únicamente dan su afecto si se portan pues conmigo bien. No, benigno es que le das tu afecto y le haces un bien a quien no merece. Perdona, pasa por alto, al fin y al cabo, lo que yo le decía a este hombre, porque me decía, no, pues ya, gracias a Dios, ya habían pasado como unos 6 meses. Me decía, no, pero pues como que, pues mi esposa ya se está pues pasando de la raya, porque ahora como que se encaja pues contra mí, como que se está vengando, ¿no? Ahora de todo el infierno que yo le hice, pues pasar, yo le decía, sé benigno con ella, o sea, no, pásale por alto eso. Tú le hiciste daño, bueno, por instinto ella pues va a querer hacerte daño también, déjaselo a Dios, no tomes venganza por ti mismo. Dios es el que nos hace justicia y vas a ver cómo, si tú te mantienes aquí, Dios va a estar a favor tuyo. Lo que sigue es resultado de lo otro, ¿verdad? Misericordia. Misericordia es sentir lo que el otro siente, comprender el dolor ajeno, lo que implica la comprensión, sobre todo, de quien es víctima de los celos. Entonces, debes
tú practicar la misericordia, porque así como tú estuviste algún tiempo esclavizado a esto, puede ser que alguien más lo esté, y así como Dios fue misericordioso contigo, que tú seas misericordioso con esa otra persona o personas a quienes hiciste daño por los celos. Luego dice sin incertidumbre, eso significa confianza. La medida de nuestra confianza en Dios aumentará nuestra confianza en el cónyuge, en el hermano, en el compañero de pues trabajo, en el jefe. Ora todos los días dando gracias a Dios por esa persona a quien tú hiciste daño y ponla en las manos de Dios. Jesús dijo, confíen en mí, yo he vencido al mundo. El consejo que yo le di a él es, mira, cuando le hables y no te conteste, ya no le marques más, entrégasela a Dios. ¿Tú crees que Dios no te escucha si tú le dices, guarda a mi esposa, en este caso, de este hombre? Dios no lo va a hacer. Claro que Dios escucha, claro que Dios oye. Entonces, confía en Dios y déjaselo a él. Al siguiente día, otra vez háblale y vas a ver que sin que tú le digas nada, te va a decir, ay, perdóname, mira, es que pasó esto y esto y esto, sin que tú le pidas ninguna explicación, te las va a dar todas. Porque a veces cuando más explicaciones queremos que nos den, es porque se están manifestando los celos, ¿no? Algunas esposas sufren mucho porque a veces llegan temprano y el hombre, ¿y ahora por qué llegaste tan temprano? ¿Que te quieres ir antes? ¿Te vas a ver con alguien? A veces llegan tarde. ¿Y por qué llegaste tarde? ¿No? ¿Estuviste con alguien? O a veces llegan arregladas, pues se pintan y hasta ahora sí que se embellecen. ¿Y ahora por qué viene de aquí? ¿A dónde vas a ir? ¿Con quién te vas a ver? O a veces pues llegan sin pintarse. ¿Y con quién estuviste ayer que ni siquiera te dio tiempo de pintarte? Ahora sí que como, como en Chiapas, en mi tierra dicen, vos, nada te gusta, todo te puede. O sea, no hay contentamiento con nada, esos son celos. Y a ver, cuéntame, ¿qué hiciste? Y están allí inquiriendo, no, tienes que confiar. Al final de cuentas, si está haciendo algo mal, pues ya se lo entregaste a Dios. ¿Quién le va a dar con varita? ¿Quién va a reprender y a corregir? Pues va a ser Dios y va a ser para tu bien y el bien de los otros. Séptima, sinceridad. Dice, ni hipocresía. O sea, el no ser hipócrita es ser sincero, ser transparentes. O sea, sobre todo con Dios. A Dios dile cómo te sientes, dile todo lo que odias, explota, estalla con Dios. Dios no se va a espantar si tú le sacas todo como se lo saques. Él no se espanta. Tienes que ser sincero y tienes que ser sincero con la otra persona, pero con el límite de no lastimar y no manifestar celos. Número 8, octavo principio es justicia. Esto se refiere a la honestidad. Si tú eres deshonesto en cualquier cosa, eso va a abrir la puerta a los celos. Si tú vendes y alteras la báscula y en vez de dar 1 kilo das 900 gramos, tú estás siendo deshonesto, porque la palabra justicia que habla aquí habla de la justicia humana. Hay 3 tipos de justicias en la Biblia: la justicia de Dios, la justicia de los hombres, que es el pues gobierno, y la justicia en cuanto a nuestros tratos comerciales unos con otros. Por eso Proverbios dice, pesas justas, balanzas justas son agradables a Dios. Pesas falsas, balanzas falsas, medidas alteradas son abominación para con Dios. Entonces, cada vez que tú haces una tranza, cada vez que tú engañas a alguien, le das gato por liebre, cada vez que tú dices una mentirita o algo para obtener alguna ganancia, tú estás siendo deshonesto.
Y al ser deshonesto ya abriste una puerta para que los celos entren allí y te estén molestando otra vez. Entonces es mejor ser honesto. La verdad, a largo plazo, la honestidad te da más ganancias que la deshonestidad y las tranzas. Y por último, paz. Paz, esto también hay siete tipos de paz. Y curiosamente, en este texto, la paz de la que habla aquí es de la paz con Dios. Que tú estés en paz con Dios, que tú estés bien con Dios, que tú hagas las cosas no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, porque al final de cuentas Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Resumiendo, puede ser que digas, es mucha información, después lo puedes ver allí por pues por el YouTube o algo y puedes tomar notas. Pero mira, todo esto que acabamos de ver se puede resolver porque estas nueve cosas definen el carácter de Jesús. Y tú y yo hemos sido llamados a ser transformados, conformados al carácter de Cristo. Entonces, concluyo con esto. ¿Cómo desarrollamos el carácter de Cristo en nosotros? Estas nueve cosas: paz, justicia, sinceridad, confianza, misericordia, benignidad, amabilidad, pacificación y pureza. Está aquí en Juan 8 del 31 al 32 y el 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y aquí está incluida la libertad de la esclavitud de los celos, que ya ha sido clasificada con un nombre que se llama celotipia, y ya hay muchos estudios. Es una plaga terrible porque destruye muchas vidas y, y, y muchas familias, porque hay quienes están ya enfermos, es algo que ya los domina completamente. Y termina aquí en el 36, así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y esta palabra verdaderamente del griego original también implica permanentemente, porque a veces durante un tiempo estamos limpios y ya no manifestamos nada, pero algo pasa y otra vez explota, es como un volcán, ¿no? Que está tranquilo, pero hace erupción de vez en cuando y va de una explosión a otra, y eso termina destruyendo. Entonces, esto es lo que Dios había puesto en mi corazón desde hace tiempo. Y pues bueno, si tú estás experimentando eso o experimentaste que digas, no, pues yo hubo un tiempo que sí fui así, o puede ser que tú digas, no, pues yo estoy bien, no importa. La solución siempre es la misma, y yo quisiera animarte, desafiarte a que leas los evangelios en este proceso: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y aún si no estás experimentando esto, que lo hagas. ¿Por qué? Porque es lo que te va a mantener libre, es lo que te va a hacer salir victorioso, no solamente de los celos. Aquí se incluyen muchísimas otras cosas, porque no es el único enemigo que nosotros tenemos. Tenemos muchos enemigos, pero la mayoría de los enemigos los detectamos así: las drogas, la fornicación, son cosas muy evidentes y muy obvias. El robo, ¿no? Ves una cartera allí, luego sabes que es robo, o sea, inmediatamente detectas: lo que voy a hacer está mal. El problema de los celos es que es invisible y es difícil de detectar porque piensas que es correcto, porque piensas que está bien. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios pues que examine nuestro corazón, y si algo hay
mal, pues entonces hacer lo que tenemos que hacer, sobre todo la palabra de Cristo. A todos los que les hemos dicho, lee los evangelios, ponte la meta de leerlos 10 veces, de ida y vuelta, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, una y otra y otra y otra y otra vez, son liberados de lo que sea. Y esto aplica también para los celos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Padre. Ninguno estamos exentos de este enemigo invisible, sigilioso, que se disfraza, pero que al final de cuentas el fruto es discordia, es tristeza, es ira, enojo, perturbación, Padre. Que sea tu Espíritu Santo quien nos traiga a la memoria cada vez que somos atacados, abordados, oprimidos por esto. Padre, gracias porque hay esperanza y hay libertad en Cristo, bendito Señor. Gracias porque tú eres el único que nos puede hacer libres. Nadie más, solamente tú, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendito Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias.